La historia del manga comienza con un demonio enfrentándose al emperador. La demonio le decía que no era digno de ser el emperador de la espada, pero que esa reputación terminará ahora, en este instante. El emperador dice que ha bajado su guardia, pero ha logrado su objetivo mientras corre directamente hacia la demonio. Así, lanzando el hechizo, la demonio impacta y causa una gran explosión. La demonio le dice que no se haga el fuerte, sorprendiéndose porque alguien ha bloqueado su ataque. Es un espadachín llamado Yeon, diciéndole al emperador que lo siente por haber llegado tarde, que a partir de ahora él se encargará de todo. La demonio le pregunta quién es, a lo que Yeon le dice que está aquí para matarla y que él es el espadachín que parte la luna, preparando su ataque para cortarla en un instante, asesinando a la demonio, diciendo que ese día los cielos presenciaron la técnica de las 9 espadas del cielo. 6 años después, en la mansión Baryong, el protagonista estaba siendo golpeado por su madrastra, mientras que ésta le gritaba que dejara de ser tan débil, diciéndole que si no le había dicho que hoy vendría un invitado importante, preguntándole por qué ignora todas sus instrucciones, y le pregunta que si no lo hace porque ella no es su verdadera madre, y que si esas instrucciones hubieran venido de su madre que lo abandonó tras su nacimiento, no las habría ignorado. La madrastra, furiosa, le pregunta si se está rebelando contra ella. Mientras ella lo golpea, sus hermanos simplemente observan, los dos pequeños se ríen de él, mientras que el hermano mayor observa serenamente. Un carruaje se dirige hacia la mansión Baryong. Los ocupantes dicen que por fin conocerán a su tío Yeon. La madre le dice a su hija que baje del techo del carruaje, pero el emperador le dice que la deje y que no se preocupe demasiado. El hijo mayor del emperador le pregunta sobre su tío Yeon, si realmente es tan fuerte como dicen, hasta el punto de que él, su padre, conocido como el emperador de la espada, reconoce su fuerza. El emperador responde que sí, que Yeon es muy fuerte, y que hace 6 años, cuando utilizaba las artes marciales bajo los cielos, su técnica de espada era la más perfecta. Si no fuera por él no estaría vivo en ese momento. La técnica de Yeon se comparaba a la de su clan Nangong. Sorprendido, el hijo del emperador pregunta que si las artes marciales de su tío Yeon son tan fuertes porque no son conocidas. Mientras que el emperador le dice que es porque no ha transmitido su arte marcial a nadie, diciéndole que será mejor que le cuente para evitar ofensas. Le dice que Yeon tenía 2 esposas pero le tenía cierto cariño a su segunda esposa. Pero por desgracia, la segunda esposa murió después de dar a luz hace 6 años. Después de eso, Yeon perdió todas las ganas de vivir en el mundo y se encerró en su habitación durante 6 años. Mientras tanto, de repente, un guardia llega gritando, diciéndole a la madrastra del prota que el señor Yeon ha salido de su habitación. La madrastra se sorprende, preguntándose si realmente salió. El guardia le dice que sí, que cuando escuchó que el clan Nangong se dirigía hacia la mansión, él personalmente salió a recibirlos. Mientras ella dice que pensar que iba a salir de su habitación al escuchar que su hermano jurado se dirigía hacia la mansión, y aunque ella le decía que saliera, no lo hizo, por mucho que le rogó. Ahora que lo piensa, es la primera vez que el prota verá a su padre, diciéndole que si piensa conocerlo en ese estado tan desagradable, a lo que el prota le dice que él se asegurará de no ser visto por su padre. Mientras que la madrastra le dice que por fin está entendiendo cómo deben funcionar las cosas, también le advierte que no se ponga demasiado cómodo y que conoce las consecuencias si se atreve a desobedecerla. Mientras el protagonista se retira del lugar, su hermano mayor lo mira con lástima. La madre llama a su hijo mayor, Mubak, diciéndole que hoy tiene una tarea muy importante, conocerá a la hija del emperador y debe asegurarse de ser amigable y tratarla bien. Ella pregunta si él entiende lo que le está diciendo, a lo que Mubak responde afirmativamente. El emperador presenta a Yeon a su esposa y a su hijo. El hijo del emperador se pregunta si él es su tío Yeon. La esposa del emperador le dice a Yeon que ha escuchado mucho sobre él y está contenta de conocerlo. Justo cuando está a punto de presentar a su segunda hija, se dan cuenta de que no está presente, disculpándose y explicando que a veces desaparece sin hacer ruido. La madrastra del protagonista le pregunta a Yeon si no planea presentarla a ella y a sus hijos. Yeon presenta a sus hijos y a su esposa al emperador. La madrastra del protagonista se presenta como Mi-yo y le sugiere a la familia Nangong que entren a descansar a su casa, ya que deben estar cansados después de un largo viaje. Mientras la familia Nangong entraba a la mansión, la madre miraba a Mubak y le pedía que recorriera la mansión buscando a la hija del emperador, asegurándole que debía causar una buena impresión en ella. Él asintió, entendiendo su tarea.
Mientras caía la tarde, nuestro prota estaba hincado con los brazos levantados, preguntándose cuándo se irían los invitados. Sus brazos le dolían y su estómago rugía de hambre, pero no podía caerse, temiendo el castigo de su madrastra si lo hacía. Finalmente, exhausto, se desplomó en el suelo. Escuchó pasos acercándose y se sorprendió al ver la silueta de su madre. Se levantó rápidamente al verla y se disculpó repetidamente por haberse quedado dormido sin darse cuenta. El prota se sorprendió y se sonrojó al darse cuenta de que la figura que veía era una chica. Mientras tanto, en la mansión Baryong, el emperador sugirió la posibilidad de una boda, expresando que sería un honor que la familia Baryong se convirtiera en su familia política. Dirigiéndose a Jeon, le preguntó si le gustaría que sus familias se unieran de esa manera. Jeon agradeció la oferta pero mencionó que prefería que sus hijos decidieran sobre el matrimonio. Explicó que los padres no deben tener voz en el matrimonio de sus hijos, ya que sus vidas no pertenecen a sus padres. La madrastra del protagonista pensó para sí misma que cómo se atrevía Jeon a decir eso, considerando todo lo que ella había hecho por su familia. Luego, la madrastra del protagonista le pidió un favor al emperador, preguntando si podía enseñarle sus técnicas avanzadas a su hijo Mubak. Mientras el emperador y su esposa se sorprendían al escuchar eso, les dijo que si su clan no tenía sus propias técnicas avanzadas. Jeon respondió que también le gustaría hacer la misma solicitud. El emperador cuestionó si estaba bien que su hijo mayor no aprendiera la técnica de la espada de los 9 cielos. Jeon explicó que las artes marciales no son tan difíciles como las del clan Nangong y que Mubak seguramente ya había memorizado la técnica de la espada de los 9 cielos. El emperador le dijo que estaba mintiendo, ya que lo había visto usar ese movimiento avanzado de la técnica de la espada hace 6 años con sus propios ojos. Jeon explicó que en realidad no podía transmitir ese arte marcial en su estado actual y de repente comenzó a toser sangre, desmayándose. Mientras tanto, en el patio trasero de la mansión, Mubak se preguntaba desde dónde estaría la hija del emperador. Escuchó una voz y vio a su hermana menor con el hijo del emperador. Mubak salió corriendo rápidamente y se disculpó en nombre de su hermana por molestarlos. El hijo del emperador respondió que no era molestia. Luego, su hermana y él comenzaron a pelearse, y el hijo del emperador comentó que sería genial que su hermana fuera una chica tan alegre también. Mubak preguntó si alguien había visto a su hermana. El hijo del emperador respondió que también la estaba buscando en ese momento y sugirió buscarla juntos. Mientras los buscaban, el protagonista se preguntaba quién era esa chica tan bonita. Recordó que su madrastra le había mencionado antes de desplomarse que habría visitas y se preocupaba por cómo evitaría el castigo definitivo de su madrastra. Decidió salir corriendo, pero la hija del emperador lo agarró y lo tiró al suelo. Mientras estaba en el suelo, el prota pedía perdón. Confundida, la hija del emperador se preguntó por qué se lamentaba, ya que solo lo había jalado un poco. Se preguntó si el protagonista no había aprendido artes marciales, notando que su cuerpo estaba lleno de moretones y que parecía desnutrido. También notó que su cabello rojo era idéntico al espadachín que parte la luna, dándose cuenta de que él era su hijo. Se agachó y lo miró fijamente, asustando al protagonista. Cuando ella le extendió la mano, él imaginó que era la mano de su madrastra. La hija del emperador se dio cuenta de inmediato de que el protagonista nunca había recibido la atención adecuada. Mientras le acariciaba el pelo del prota, la hija del emperador le preguntó cómo se llamaba. El prota respondió que se llamaba Yoka. Ella le aseguró que lo protegería, lo cual hizo que el prota comenzara a llorar. Sorprendida al verlo llorar, ella lo miró con lástima y le dio un abrazo reconfortante, diciéndole que todo estaría bien. Luego, la hija del emperador le ofreció la mano al prota para ayudarlo a levantarse, y juntos corrieron hacia una pared de la mansión que tenía un agujero, lo cual sorprendió al prota. Mientras escapaban, la hija del emperador le pidió que lo acompañara, y ambos lograron salir. En su camino hacia el pueblo, el prota notó unas brochetas y la hija del emperador se dio cuenta. Lo llevó a comprarlas y el prota comenzó a comer rápidamente. Ella lo miraba con ternura mientras él comía. De repente, llegó un guardia, y la hija del emperador hizo una mueca de desagrado. El prota se asustó, pero ella lo agarró firmemente de la mano. Mientras tanto, en un cuarto, Jeon y el emperador conversaban. El emperador le decía que estaba sorprendido al ver al espadachín que parte la luna en ese estado. Jeon le explicaba avergonzado que no podía evitar desmayarse. El emperador le pedía que dejara de decir tonterías y se concentrara en su recuperación.
Jeon explicaba al emperador que la técnica avanzada de su clan se transmitía a través de Hyutian, pero ya no podía ver nada a través de Hyutian. Mientras tanto, explicaba la muerte de su segunda esposa. Después de su muerte, dejó a un niño que se parece mucho a él, pero no se atreve a conocerlo por temor a que llegue a odiarlo. Aunque no es culpa suya que la madre del niño falleciera, el emperador le decía que no se ha acostumbrado a verlo tan débil. Jeon le pedía al emperador que le hiciera un favor, cuidar de sus hijos, diciendo que todos son niños que lamentablemente no crecieron con su padre. Era su última petición. Mientras tanto, la madrastra del prota, la esposa del emperador, esperando al prota y a la hija del emperador, cuando llegaron unos guardias con el prota y la hija del emperador. Mientras que la esposa del emperador le preguntaba a su hija si no estaba herida, ella se sorprendía al ver al prota y se preguntaba quién era. Mientras tanto, la madrastra del prota salió corriendo hacia él, fingiendo preocupación y agradeciendo a la hija del emperador por cuidar del prota. La hija del emperador, con una mirada seriamente molesta, se quedó observándola. En ese momento, apareció el hijo del emperador y le preguntó a su hermana dónde había estado, y pensaba que se había subido al techo nuevamente. Y en eso se percata de que su hermana estaba sosteniendo la mano del prota, y también llega el hermano mayor del prota. La hija del emperador volteó a verlo, lo que hizo que Mubak se sonrojara, y Mubak se dio cuenta que ella estaba agarrando la mano del prota. La madrastra les dijo que entraran ya a la casa, así la hija del emperador, soltando la mano del prota. La madrastra les comentó que seguirían después de ellos, y le dijo al prota que si no le había dicho que debía mantenerse oculto. El prota se disculpó, mientras la madrastra preguntaba que sí que le pasaba a esa niña. En el 7º mes del año, Jeon murió. Tan pronto como murió, la madrastra del prota convocó a 20 guerreros de su clan para que se dirigieran al clan Jeon. Mubak se fue al clan Nangong para entrenar, y la madrastra del prota asumió el cargo de maestra en la mansión Baryon. Mientras la madrastra parecía buscar algo, un guardia la interrumpe. La madrastra le pregunta si lo encontraron, a lo que el guardia le responde que buscaron en cada parte y cada rincón de la mansión, pero no había ningún manual de artes marciales del maestro Jeon. La madrastra, muy enojada, le dice que eso es imposible, que ella está segura de que la segunda esposa mencionó una técnica avanzada. Entonces, le ordena al guardia que ponga todas las cosas de Jeon en el almacén y que no las quiere volver a ver, y que después de terminar eso, encierre al prota también ahí. Mientras tanto, el guardia tira al protagonista en el almacén, diciendo que a partir de ahora eso será su casa. El protagonista le pide ayuda, pero el guardia le dice que no puede hacer nada. De repente, el protagonista escucha un ruido, se asusta y dice que tiene miedo y se pregunta cuánto tiempo tiene que permanecer ahí. Al día siguiente, el protagonista se percata de que le han dejado el desayuno, entonces se pregunta si puede comerlo. Mientras está comiendo, dice que la comida es terrible y piensa que también quiere comer bien. De repente el prota ve algo brillar y se pregunta que sí que es. Dice que no tiene miedo y quiere echar un vistazo. El protagonista se da cuenta de que es un espejo y comenta que está todo polvoriento y que no puede ver claramente. Al limpiarlo, le dice a su reflejo que si él también ha sido abandonado. Sin embargo, se percata de que su silueta no sigue sus movimientos. Y de repente, su silueta le sonríe, asustando demasiado al protagonista. Mientras unos guardias están hablando, uno le pregunta al otro si el protagonista está vivo y comenta que no le extrañaría si hubiera muerto congelado. El otro guardia responde que está bien, que de vez en cuando lo escucha gritar y que la comida que le dan siempre desaparece, pero que de todos modos pronto morirá porque le han reducido las porciones de su comida. Mientras tanto, el protagonista, tiritando de frío, escucha a su silueta llamándolo. El protagonista le dice que deje de hacer ruido, que ya no le tiene miedo. Piensa que, en realidad, ya no tiene fuerzas para tener miedo y que siente que está a punto de morir de frío. La silueta simplemente se queda mirándolo, suspira y mira a su alrededor, agarrando un palo. El protagonista se pregunta qué está haciendo, y de repente ve a la silueta comenzar a bailar. La silueta comienza a hacer unos movimientos muy impresionantes, y el protagonista dice que esos movimientos le resultan familiares. Reconoce que son las artes de los 9 cielos y recuerda haber visto a sus hermanos entrenar esas artes marciales. Se pregunta que cómo su silueta conoce las artes marciales de su clan. El protagonista dice que si uno utiliza las nuevas artes del cielo correctamente, será capaz de crear una energía central y generar energía yang. Recuerda que, mientras barría el patio, vio a sus hermanos que eran capaces de crear aire caliente incluso en el invierno.
Su reflejo lo observa mientras el protagonista comienza a copiar sus movimientos. Todo lo que la silueta hacía, el protagonista lo copiaba, y su silueta se queda mirándolo sin entender qué está haciendo. Mientras que el protagonista le dice que no se preocupe, que no lo hace porque quiere, pero que de todas formas morirá a este ritmo, así que no pierde nada con intentarlo. Piensa que esos movimientos son claramente las artes de los 9 cielos y que al menos será capaz de sobrevivir al frío. El protagonista se cae y su silueta se ríe. Pasan unos días y el protagonista ya está comenzando a dominar cada uno de los movimientos de las artes de los 9 cielos. Su silueta lo observa fijamente, mientras el protagonista se dice a sí mismo que lo logró, que ya puede mantener el calor y podrá sobrevivir un día más sin problema. La silueta, con una expresión enojada, le dice que así no es, haciendo que todo su cuerpo emita una cantidad de calor. El protagonista le responde que no hay necesidad de llegar hasta ese punto. El prota le dice a su silueta que no quería seguir sus movimientos al pie de la letra, que él solamente quería entrar en calor. Le dice que, en cualquier caso, ya no tiene que seguir sufriendo y haciendo esos movimientos tan complicados. Y dice que como ahora su reflejo ya es inútil, debería de darle la vuelta al espejo. De repente, su reflejo comienza a hacer otro tipo de movimientos, algo que el prota simplemente observa desconcertado, diciendo que no ha visto esos movimientos antes y que nunca los había visto. Se cuestiona si lo que su reflejo le enseñó no fue el arte de los 9 cielos. El prota le pregunta a su reflejo que sí que está haciendo, su reflejo simplemente le saca la lengua, lo que enoja al prota. Este le dice que sí cree que él no puede hacerlo tan bien, que lo hará igual que él en poco tiempo. Así, el prota empieza a copiar los movimientos de su reflejo una y otra vez, diciendo que son mucho más difíciles que los movimientos que siguió antes. Incluso se las arreglaba para seguir sus movimientos cuando, de repente, su silueta hizo un movimiento especial. El protagonista se dice que no hay manera de que él pueda hacer eso, mientras su silueta se ríe de él. El protagonista le dice que ya no le importa y se pregunta cómo se supone que va a seguir movimientos tan complicados. También menciona que ya tiene hambre y se pregunta para qué seguir copiando esos movimientos si realmente no le han ayudado en nada. El protagonista comenta que lo hacía porque los movimientos de su reflejo eran tan geniales que quería hacerlos igual, pero se frustra porque no le funcionan. Aunque admite que los movimientos eran difíciles, los compara con los movimientos de las artes de los 9 cielos que su reflejo le mostró anteriormente, diciendo que hay partes similares. Sin embargo, concluye que esta es una arte marcial más avanzada que las 9 artes del cielo. Menciona que nunca vio a sus hermanos hacer esos movimientos en sus entrenamientos, pero está seguro de que están relacionados con las artes marciales de su clan. Finalmente, se pregunta por qué su reflejo sabe las artes marciales de su clan. Mientras el protagonista le pregunta a su reflejo si le está ocultando algo intencionalmente, le dice que está haciendo exactamente lo mismo que él, pero se pregunta por qué no le está funcionando. Su reflejo simplemente le sonríe con una sonrisa burlona. El protagonista, molesto, le dice que por qué es así y tapa el espejo, diciendo que ya no lo mirará más y que no aprenderá sus movimientos. Su reflejo se agacha y el protagonista le pregunta si le va a enseñar algo. Su reflejo le responde que sí. Entonces, el protagonista quita la mano del espejo y su reflejo señala hacia arriba. El protagonista se da cuenta de que están apareciendo unas letras en el espejo y se pregunta por qué le está enseñando eso. El protagonista dice que es el verdadero espejo del hada Jyutian. En ese instante, las 900 palabras que estaban dentro del verdadero espejo del hada Jyutian aparecieron en el espejo. Aunque era complicado para Yoka, esas palabras fluían en su cabeza y se dio cuenta de que el arte marcial que estaba siguiendo era la técnica de la espada de la Inquisición Celestial. El protagonista fue abusado durante toda su vida en su clan, llevando una vida desafortunada en la que estaba destinado a morir mientras estaba encerrado en el almacén. Pero esa desgracia lo ayudó a conseguir un encuentro con el espejo Jyutian y el manual secreto de la técnica de espadas de los 9 cielos, que no se pasó porque el padre del protagonista había muerto. Fue transmitido lentamente y con seguridad al protagonista y, irónicamente, porque fue encerrado en un pequeño almacén, pudo concentrarse en el entrenamiento de la técnica de la espada de la Inquisición Celestial. Con el paso del tiempo, el protagonista ya podía controlar mejor la técnica de la espada de la Inquisición Celestial, mientras que su silueta simplemente le sonreía felizmente. Así pasaron 10 años, y el protagonista seguía entrenando, diciendo que finalmente estaba haciendo los mismos movimientos que su reflejo. Mientras tanto, un carruaje se dirigía hacia la mansión Varion. Quien se baja del carruaje dice que ya han pasado 10 años.
La madrastra sale gritando que su hijo ha vuelto, diciéndole que se ve joven y fuerte, y que le ha echado de menos. Sus hermanos se enteran de que su hermano Mubak ha vuelto, mientras Mubak simplemente sonríe, diciéndole a su madre que ha vuelto después de terminar su entrenamiento tras 10 años. Su madre le dice que se ha vuelto tan fuerte y varonil que ahora que ha vuelto, la mansión Baryong se convertirá en el clan más fuerte. Mientras se percata de que ha venido alguien más con él, dice que son los del clan Nangong. La madre de Mubak le dice al hijo del emperador que parece que se ha vuelto aún más fuerte en los últimos años, y comenta que la hija del emperador se ha vuelto irreconocible, admirando su belleza. La madre de Mubak les dice que entren a la casa, ya que deben estar muy cansados por el viaje. Mientras que la hija del emperador voltea a ver hacia otro lado. La madre de Mubak dice que parece que está buscando algo. Mientras su hermano le dice que no sea tan descortés, la madre de Mubak responde que está bien, que no hay problema. Mientras todos hablaban, la madrastra, solo con una mirada, hace que el guardia se percate de lo que quiere decir. Y le dice que pase el mensaje a todos de inmediato, sospechando que la hija del emperador anda buscando al protagonista, pensando que es muy persistente al recordarlo después de 10 años. El guardia, nervioso, le dice que anoche revisó el almacén porque estaba muy tranquilo, y su maestro Yokan no estaba por ninguna parte. La madre de Mubak lo agarra del cuello y le pregunta que sí de qué está hablando. Hace un día, el protagonista seguía entrenando, diciendo que por fin lo había conseguido perfectamente. Mencionaba que ese movimiento fue realmente difícil y le pregunta a su silueta si también lo vio. Su silueta le aplaudía mientras el protagonista decía que, después de memorizar las 900 palabras que le mostró antes, sorprendentemente pudo superar todas las partes donde estaba estancado. Le pide que le enseñe el siguiente movimiento y su silueta le señala hacia arriba. El protagonista mira y ve un agujero en el techo, sorprendiéndose mientras su silueta solo sonríe. El protagonista se dirige hacia arriba, diciendo que el cielo es tan hermoso, preguntando si puede salir. Su silueta simplemente le sonríe de nuevo. El protagonista sale del almacén por primera vez en 10 años, diciendo que es tan bonito. Su silueta desaparece y aparece la silueta de una mujer. El protagonista le dice a su silueta que suba, que realmente es bonito, y al mirar al espejo, se sorprende al ver que no hay nada. Mientras el protagonista se queda parado en el techo, su madre se dirige al almacén buscándolo y se percata de que hay un agujero en el techo, preguntándose cómo llegó ahí arriba. Un guardia le pregunta si deben enviar un escuadrón de persecución de inmediato, a lo que la madrastra responde que no, preguntando por qué se iban a molestar en buscar a un desagradecido que huyó del clan que le dio de comer. La madrastra del protagonista dice que, si cree que algo será diferente porque salió, solo es alguien con mente de 6 años en un cuerpo de adulto, que ni siquiera sabe cómo ganarse la vida y sobrevivir por sí solo. El hermano mayor le dice a su madre que el protagonista realmente se escapó de casa y que no tiene un lugar a donde ir. Mubak se percata de que la hija del emperador llegó a donde ellos y simplemente los mira con una mirada fría y enojada. La madrastra del protagonista le pregunta si está preocupada por él, diciéndole que no se preocupe demasiado y que a menudo se escapa de casa. La hija del emperador observa los muebles y el lugar, notando que nadie había habitado ese lugar durante tanto tiempo. La madrastra le dice que están trabajando duro para encontrar al protagonista, mientras ella simplemente se va. La madre de Mubak comenta que ella siempre fue mal educada y que subestima tanto la mansión Baryong para actuar de esa manera. Mientras Mubak se queda en silencio, le pregunta a su madre si en serio su hermano escapó de casa o si algo más pasó. Le dice que nunca había visto actuar de esa manera a la hija del emperador y que a ella le dicen la mente encantadora, lectora de mentes, el apodo que le otorgaron. Dicen que lee la mente de las personas y que no hay nada que no pueda resolver una vez que se interesa en algo. Su madre le dice que piensa que ella pudo haber matado a su hermano, pero rápidamente aclara que no lo piensa así. Si lo hubiera hecho, la hija del emperador no se habría ido de esa manera. Asegura que algo le pasó al más joven. Su madre le responde a Mubak que él no vivía en la mansión, pero que es verdad que su hermano escapó. Mubak le pregunta entonces dónde estaba su hermano si no vivía ahí. Ella le dice que, como no vio la cara de su padre ni una vez, gentilmente le permitió quedarse con todas las pertenencias de su padre. Mubak rápidamente se da cuenta de lo que esto significa y se dirige hacia el almacén, pensando que era como él pensaba, y que fue capaz de encontrar ese lugar. Mientras tanto, la hija del emperador le dice que, aunque ese lugar es el más remoto de toda la mansión Baryong, había muchas personas vigilándolo, como si hubiera algo que ella no debería ver.
Al ver ese almacén cubierto de suciedad y moho, se da cuenta de que el protagonista debió haber dormido allí, llevando su vieja y desgastada ropa. Le dice que va a informarle de eso a su padre y que, como ahora es discípulo de su padre, no cree que la relación entre la familia Baryong y su familia vuelva a ser la misma. El hermano de Mubak, enojado, reflexiona sobre la relación entre él y su maestro, que había sido arruinada. Mientras el prota se sorprendía, decía que todo ha cambiado tanto, preguntándose cuánto tiempo ha estado en el almacén. Decía que los caminos lo estaban confundiendo y que por ahí debe de haber una salida. De repente choca con alguien y se disculpa, mientras la persona con la que se golpeó le dice, enojado, que mire por donde camina. El prota se percata de que es la misma persona que lo encerró, por lo que rápidamente intenta irse del lugar. El guardia le dice que espere, que su cara le parece familiar, y le dice que se pare porque cree que tendrá que revisarlo. El prota se pregunta qué hacer y sale corriendo rápidamente, diciéndose que no puede volver a ser atrapado. Mira la puerta y dice que correrá lo más lejos que pueda, a donde nadie pueda volver a encontrarlo. El guardia lo seguía, advirtiéndole que estará muerto si lo atrapa. El prota se da cuenta de que es rápido y que lo atrapará a ese ritmo. El guardia le dice que es su última advertencia mientras las puertas se están cerrando. El guardia le dice que pensó que podría escapar de él, y al correr de esa manera, sospecha que realmente es culpable de algo. El prota corre más rápido y el guardia lo persigue, y está a punto de caerle la puerta encima al guardia cuando, con una sola mano, el prota la detiene. Le pregunta al guardia si está bien, y el guardia le responde que sí. El prota le dice que no quería ser atrapado, a lo que el guardia le dice que atraparle no era su intención. El prota, contento, pregunta si en serio no intentaba atraparlo, y deja caer la puerta, alejándose del lugar. El guardia se pregunta quién era el prota, recordando que hay una regla que dice que no se debe subestimar ni a mujeres ni a niños, y parece que ese dicho era verdad.